Muy bien, amigos. Pues esto es Nova. Sabes que ven tal y como eres, no importa. Aquí no tienes que ser como el más santo o no tienes que tener ningún error. Ven tal y como eres. El Señor se va a encargar de transformar tu vida y no vas a salir de aquí tal y como eres. Vas a salir transformado con una nueva vida. ¿Y qué te parece si vamos a orar? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual tú nos vas a dar de palabra. Señor, que lo que tú vayas a hablar a través pues de mí, Señor, que sea una palabra viva, Padre, líbrame de decir cualquier tontería. Y, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a lo que tu voluntad quiere que hagamos, nos lleve a conocerte más, nos lleve a una vida, Señor, en la cual solamente en ti hay esperanza, Jesús. Gracias por todo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, amigos. Eh, ¿Algunos vieron de qué era el tema de hoy? ¿Sí? A ver, ¿de qué? Revelación, exactamente. Ah, el, el sábado pasado también vimos Revelación con el cubano, pero pues es que es un tema bien extenso. O sea, la revelación de Dios es como si tú quisieras describir a Dios por completo. O sea, descríbele a una persona en la calle a Dios eh, con, no sé, en 5 minutos. La verdad es que no podríamos. O sea, creo que Dios es bastante extenso. Dios es tan complejo que si quisiéramos entenderlo, pues probablemente nos explotaría el cerebro o algo así, literal nos explotaría el cerebro. Y bueno, lo que vimos la semana pasada fue revelación especial, revelación general. ¿Qué otra cosa? ¿Quién me dice, de los que vinieron la vez pasada, quién me dice qué vimos? ¿No? 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 Exactamente. Revelación inmediata, revelación inmediata. Prácticamente, paradojas, exactamente. Prácticamente el tema central fue que nadie tiene excusa para no conocer a Dios, ¿no? Nadie tiene excusa para no ver a Dios y toda su grandeza en todo lo que existe, ¿no? Y bueno, quiero darte aquí como va a ser como una pequeña clase de historia, ¿sabes? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se formó la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Por qué se conforma como se conforma? Yo alguna vez me lo pregunté, pero la verdad me dio mucha flojera y ya no volví a investigar. Pero la verdad es que es un tema bien interesante. Mucha gente, escépticos de Dios, te van a decir que cómo vas a creer en un Dios a través de la Biblia, que es un libro escrito por hombres. Y pues en realidad es como la mitad de la razón, porque ¿qué crees? Que la Biblia sí fue escrita por hombres, ¿no? O sea, no fue tal cual Dios poniendo así como su dedo o escribir todo y ya de repente aparecieron las palabras. No, no fue así. Pero es que estoy buscando aquí. Aquí está. Pues tenemos aquí lo que es la Biblia. En realidad la Biblia es una pequeña biblioteca, así lo podrías definir, porque tiene varios libros que fueron escritos a través de profetas y apóstoles. Es de lo que se compone la Biblia. Primero que nada, pues antes no había papel, ¿no? Si sabían, ¿no? Entonces se escribió a través de pergaminos hechos de papiro. Papiro es una planta, o sea, está padre, ¿no? Porque de ahí lo sacaron inicialmente. Ya después utilizaron en el Nuevo Testamento, pues ya pieles de animales, etc. Comparado con otros libros, ¿alguna vez han escuchado de algún libro más antiguo que la Biblia? ¿No? ¿No? ¿Alguna vez? ¿Nadie? Yo sí, que yo estoy rodeado como de personas que no creen en Dios o qué. Bueno, alguna vez escuché que había libros en los cuales relatos de la Biblia se basaban también, o como que la Biblia era una copia de esos libros. Y en específico investigué acerca de uno, el cual se me olvidó su nombre, pero
Es un relato muy similar a lo que es el diluvio de Noé. Prácticamente en este libro se relata acerca de dioses que pues estaban riñendo siempre y de un momento a otro les dio como por destruir la humanidad, iban a mandar un diluvio y le avisaron a un carnal y le dijeron, o sea, le avisaron del diluvio y para que se salvara, pues él tenía que construir un barco enorme hecho de tejas pesadas y así. El chiste es que solamente pues se salvan él, se salvan su familia y los artesanos que le ayudan a hacer este barco. Pues si nos vamos a la Biblia, Dios anuncia la destrucción de la humanidad a Noé. ¿Por qué? Pues por toda la maldad que ya había, pero le da instrucciones acerca de un modelo perfecto de el arca. ¿Sí? Entonces, haciendo como como comparaciones entre uno y otro, incluso los especialistas no creyentes dicen que el relato que se escucha en el otro libro, del cual dicen que es como donde se basó la Biblia, el relato es completamente absurdo, porque en realidad no tiene ningún propósito esa inundación, no tiene ningún propósito el que se salve el tipo no tiene ningún propósito nada, aparte que dicen que el diseño que según le dieron del barco, pues en realidad era como un cubo rodeado de tejas y dicen que pues eso es como muy absurdo porque no tiene, no tiene rumbo esa historia, ¿no? Sin embargo, no sé si sabían, tenemos unos amigos que antes estaban acá, Alan y Gaba, pues ellos viviendo en Estados Unidos y hay como una representación del arca de Noé completamente como en tamaño real. Está muy loco. ¿Alguna vez han visto eso? ¿Alguna vez han visto como, no? Está muy chido, la verdad. Pero lo que dicen es que ese barco es tan perfecto. O sea, si tú hicieras ese barco, es completamente perfecto para sobrevivir a condiciones de un diluvio de tal magnitud. Fueron condiciones que Dios habló directamente a Noé para salvar a su familia. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, que Dios te diga el modelo, supongamos que, ves que aquí se inunda un buen La López, ¿no? Imagínate que Dios te diera, y que se inundara todo, ¿no? Imagínate, que de repente Dios te hablara y te dijera, ¿sabes qué? Aquí se está inundando un montón, se va a inundar y se van a morir todos, porque pues, son malos, te voy a dar el modelo perfecto para que tú y tu familia se salven. Qué chido, ¿no? Esto está muy loco. Bueno, volviendo a la Biblia. La Biblia, como muchos ya saben, se escribió originalmente en 3 idiomas, que es el hebreo, el griego y un poquito de la Biblia se escribió en arameo. La Biblia es un milagro. Prácticamente se escribió en un lapso de 1500 años. Diferentes autores con diferentes estilos literarios empezaron a escribir este libro inspirado por Dios. Pero ¿cómo lo escribieron? O sea, simplemente como escribían sus experiencias, ¿sí? No. Cada uno de ellos tuvo la virtud de ser escogido por Dios y de que el Espíritu Santo estuviera en medio de ellos. Antes no era como ahorita. Contexto rápido. Cuando Jesús viene y muere por nosotros y resucita, Él da la promesa de que va a venir el Consolador, el cual es el Espíritu Santo, el cual una vez que tú aceptas, mora en ti. Y ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mora en ti. Eso está bien loco y cada que lo digo como que se me pone la piel chinita. Pero antes no existía eso. Antes, o sea, sí existía el Espíritu Santo, pero no moraba con nosotros, sino que a veces el Espíritu Santo descendía sobre la persona, sobre el profeta o sobre alguna persona que tenía alguna palabra de Dios, descendía el Espíritu Santo y empezaba a hablar, empezaba a decir lo que Dios le decía que dijera. Y en los relatos de la Biblia, siempre que pasa esto, vas a encontrar y Dios dijo, el Señor dice, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo, cuando descendía a estos autores de la Biblia, ellos empezaron a escribir los mensajes que venían de parte de Dios.
¿Cómo supervisó Dios la escritura de la Biblia y que no se equivocaran o que no pusieran cosas que no eran? Nadie sabe. Eso creo que sí es un misterio del cual pues está siento que está como muy increíble, ¿no? O sea, si lo piensas, cómo Dios supervisó la Biblia y cómo el canon de la Biblia, como todo el conjunto de libros, no se contradice. O sea, incluso las aparentes contradicciones, si te pones a analizarlas, si te pones a estudiar, dejan de ser contradicciones. Y es un libro totalmente perfecto, sin errores. ¿Ok? Los libros, la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 autores diferentes en ese lapso de 1500 años. La Biblia se compone de, a ver, ¿de cuántos libros se compone la Biblia? Lo vieron en internet, ¿verdad? ¿No? Ok, sí, 66 libros, el domingo pasado, 66 libros componen la Biblia. Y fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Si han escuchado a Armando, a nuestro pastor Armando, pues él siempre dice eso, nos da ese dato, en 1455. Cuando se escribió la Biblia, bueno, como ya les había dicho, fue en pergaminos de papiro y no existían las divisiones de capítulos, no existían la numeración, no existía nada de eso, simplemente la Biblia, los papiros estaban divididos por versos. Simplemente, no había más, eso era todo. Eso sucedió hasta que un señor llamado Stephen Langton, en el año 1200 después de Cristo, fue como que uno de los que se encargaron de una mejor división de la Biblia para su mejor estudio y todo eso. Lo que quería decirles también es que, retomando el punto de que la Biblia es un milagro, ¿cómo te explicas que un libro de 1500 años, bueno, muy antiguo, o incluso se podría considerar como el libro más antiguo y que es el más relevante, cómo te puedes explicar que desde antes de Cristo hayan escritos que siguen perdurando hasta el día de hoy? Creo que ningún libro es tan famoso como la Biblia, o es tan discutido como la Biblia, o incluso tan perseguido como la Biblia, a tal grado de que hubo gente que la intentó destruir. Por ejemplo, había un señor que se llamaba Diocleciano, no le pongan así a sus hijos, Diocleciano en el 303, fue una persona que trató de incluso de extinguir como a personas que tenían esta fe, la fe en Jesús, y incluso mataban a las personas que, pues, es que algo no les había dicho. ¿Cómo te puedes explicar que ha perdurado todo eso? Bueno, había personas que se encargaban de reescribir lo que ya estaba escrito. O sea, esa era su chamba. Ellos lo que hacían era, bueno, me imagino, ¿no? Mira, aquí está, este es el rollo de, no sé, Génesis, te toca transcribirlo. Pues la persona lo que hacía era escribirlo tal cual, lo escribían tal cual. Como el papiro, pues prácticamente es un material que así es muy resistente, pero se expone como a hongos, a humedad, a que lo quemen o le hagan cosas. De hecho, hay incluso, es que se me olvidó, lo hubiera apuntado, hay un versículo en la Biblia donde Dios habla y dice, ¿sabes qué? Reescribe este rollo que el emperador tal quemó. O sea, digo, pero ¿cómo lo va a escribir si lo quemó? No sé, ¿no? Son cosas que esas personas tienen esa chamba de ir transcribiendo la Biblia de generación en generación. Así es como subsisten muchos la escritura que tenemos hoy en día. Esas personas se llamaban soferistas. Si quieren, apúntenlo. Soferista es igual como a copista. Yo nunca había escuchado ninguna de las dos palabras, pero pues tiene sentido copista, ¿no? Eran las personas que copiaban la Biblia. Y también
ellos sí contaban y registraban cada palabra, eso era lo que hacían. Y después había otras personas que se llamaban masoretas. Esos amigos tenían la chamba de calcular cada factor de la Biblia, es decir, ellos eran como el control de calidad. Incluso ellos checaban como a la mitad de la Biblia tiene que haber esta palabra. Tantas palabras aparecen en este libro. O sea, toda esa chamba, datos como estadísticos, ellos tenían que saberlos y tenían que contarlo uno por uno para verificar que lo que en lo que la Biblia estaba escrito o lo que la chamba de los soferistas estaba bien hecha. O sea, está como, imagínate qué disciplina tenían que tener todos ellos, qué conocimiento tenían que tener todos ellos y cuántas veces ese conocimiento fue transferido hacia las personas que sucedían esas chambas. O sea, está muy loco, ¿no? Y todo por el simple hecho de que Dios había hablado, ¿no? Está como muy loco. Ahora, arqueólogos han encontrado estos papiros. O sea, como que hay respaldo de lo que está en la Biblia, porque en los papiros existen copias de los escritos originales en la Biblia. O sea, hay varios descubrimientos arqueológicos de estos papiros. Y bueno, también hay otro punto. Una vez que se conforma todo esto, también está como lo del Antiguo y lo del Nuevo Testamento, ¿no? Prácticamente el Antiguo Testamento lo que te habla es acerca de Dios y un propósito. Los profetas anunciaron el regreso de Jesús o anunciaron la venida de Jesús, pero curiosamente no sabían que se llamaba Jesús. O sea, si tú buscas en la Biblia, no aparece el nombre Jesús, pero sí aparece profecías de muchos de los autores de la Biblia, en los cuales te anunciaban que venía el Mesías, que venía ese conquistador. Y de hecho, por eso mucha gente, esos profetas lo que hacían era, viene el rey, viene como león, pero cuando recibían el mensaje de Dios, también decía que viene como un león, pero también venía como un cordero. Entonces, como que es un león, es un cordero, no sé de qué me estás hablando. Entonces, cuando ellos esperaban a un conquistador que tuviera como una superautoridad, que se impusiera, que él dijera, ¿sabes qué? Yo soy Dios y aquí se hace lo que yo mando, ¿no? Ellos esperaban eso. Al ver a Jesús, por eso mucha gente no lo recibió, porque no tenía el perfil que ellos esperaban de acuerdo a las Escrituras, porque no lo entendían. Son misterios que la misma Biblia menciona, no estaban preparados para tal conocimiento. Y nosotros ahora ya lo sabemos, ¿no? Es un conocimiento para el cual nosotros, si estábamos preparados, era voluntad de Dios que en este tiempo nosotros conociéramos esto. Y bueno, existe lo que es el canon de la Biblia o como el ordenamiento en el cual se decidió los libros que iban a estar en el Antiguo, los libros que iban a estar en el Nuevo Testamento. Y existen, ¿alguna vez han escuchado, y levanta tu mano nada más, has escuchado acerca de libros apócrifos? Sí, sí saben, ¿no? De hecho hay mucha controversia con eso, ¿no? En internet, acerca de que no, que Jesús y María Magdalena andaban y cosas así, ¿no? Bueno, estos libros apócrifos se escribieron en el segundo templo de Israel. O sea, una vez que el primer templo fue destruido, hicieron un segundo templo. En ese periodo de tiempo se escribieron los libros apócrifos. Hay controversias entre si sí o no son verdaderos porque algunos judíos sí estudiaban estos libros. Entonces como que hay controversia de si sí o si no. Pero bueno, como no cumplen las normas o ciertas normas para que un libro se pudiera tener dentro del canon de la Biblia, pues se echaron para afuera y no se tomaron en cuenta. Sin embargo, la Iglesia Católica adoptó estos libros apócrifos y dijo, no, ¿sabes qué? Pues están inspirados por Dios, pues mejor hay que agarrarlos. Si tú lees alguno de estos libros apócrifos,
hay muchas incoherencias, hay muchas... sí hay palabra de Dios, sí, o sea, de que sí hay palabra de Dios, pero hay muchas contradicciones comparado con otros libros de la Biblia. La Biblia, una característica es que no se contradice. En esos 1500 años siempre fue perfecto. Después empezaron a hacer como las traducciones de la Biblia. No sé en qué idioma es este periodo de tiempo que yo tomé, porque no me daba más información. Dicen que traducir en ese tiempo o como una hoja, un papiro, lo equivalente a una hoja de la Biblia te tomaba aproximadamente un mes. Se cerró la Biblia en la Inquisición. Sí, alguna vez has escuchado de igual manera que durante el tiempo de la Santa Inquisición, pues mucha gente culpa a Dios y a la gente que hacía cosas en nombre de Dios, las matanzas y todo eso que hubo. Pues prácticamente si esas personas llegaran como a estudiar más a fondo lo que en ese periodo de tiempo pasó, se darían cuenta que también estaba prohibido leer la Biblia. O sea, prácticamente era para ellos herético que tú tuvieras una Biblia en tu casa. De hecho, había gente que necesitabas tener como el permiso de como de un sacerdote que fuera a tu casa para que ahí pudiera abrir la Biblia. Pero en ese tiempo, específicamente en el tiempo de la Santa Inquisición, se tenía prohibida la Biblia. Dime. Sí, exactamente, exactamente. O sea, son varios factores en realidad los cuales rodearon a este suceso histórico, pero uno de los factores fue esta parte de la Biblia. No podías tener ninguna Biblia. Y resulta que fue como el momento de mayor oscuridad, por el cual no sabía la gente nada de Dios. O sea, yo creo que cualquier persona en algún momento tiene dudas, ¿no? Acerca de cómo existieron las cosas, qué propósito tiene todo, eh, por esas cuestiones, o ver la naturaleza, ¿no? Como ver y cómo esto apareció de repente. O sea, prácticamente Dios pone en nosotros ese, esa duda acerca del propósito que tienen todas las cosas, pero a tal grado de que llega a utilizar a personas que no necesariamente siguen su voluntad para hacer su voluntad. Y este fue el caso de un emperador que se llamó Constantino. Este emperador fue el que prácticamente tenía mayor poder en ese tiempo y lo que hizo fue, ¿saben qué? Pues sí se va a leer la Biblia. Como que se les impuso y la puso como autoridad infalible acerca de todo lo que se estaba haciendo. Y qué raro, ¿no? Porque en realidad él ni era tan creyente, o sea, era como, o sea, sabía que Dios existía, pero pues como que le daba igual y aparte su hambre de gobernar, porque sabía que a través de la Biblia podía controlar a muchas personas. Pero imagínate cómo, y qué increíble es que la palabra de Dios no se detiene por nada. O sea, incluso pareciendo un propósito malo, la palabra de Dios tiene ese propósito de cumplirse y para los que creen, el propósito es muy bueno. Y bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿No? Ok. Dígame. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Ok. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿cómo se escribió el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento, si tú lees la Biblia, Jesús leía las escrituras del Antiguo Testamento, siempre, ¿no? O sea, y a través de eso da enseñanzas. Están las famosas parábolas por las cuales Jesús hablaba, porque había gente que pues no entendía. De hecho, porque la gente no entendía, Jesús empezó a hablar con parábolas. También está lo que es las cartas, que en su mayoría en el Nuevo Testamento son de Pablo. Hay más de 24,000 papiros que respaldan toda la escritura del Nuevo Testamento. Toda la escritura del Nuevo Testamento está por 24,000 papiros aproximadamente. Y bueno, ¿para qué la Biblia?
¿no? O sea, ya sabemos todo esto y suena como interesante, a algunos no les, a lo mejor no sé, no les suena tan interesante, pero ¿por qué la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Muchas personas, respetuosamente, y yo, pues en cierta manera estoy de acuerdo, pero no del todo, dicen que la Biblia es el manual de instrucciones para tu vida. Y está bien, claro, ahí vas a encontrar instrucciones, claro que sí. Pero si tú pudieras describir la Biblia con eso, pues la verdad es que quedas muy a medias o quedas a un 25%, porque en realidad la Biblia no se trata de ti, la Biblia no se trata de ti para nada. O sea, la Biblia se trata de Dios, la Biblia se trata de su voluntad y la Biblia se trata de la voluntad que incluso Dios tiene para tu vida. Pero la Biblia declara la gloria de Dios por completo. Y ¿alguna vez te has preguntado por qué a Dios se le ocurrió todo lo que hizo? Yo la otra vez me estaba preguntando eso, como, ¿y por qué a Dios o sea, por qué si Dios sabía que yo iba a pecar, por qué me creó? O sea, ¿y por qué Dios creó humanos con la capacidad de equivocarse? O sea, ¿Dios crea cosas imperfectas? Pues no, ¿verdad? Porque si es un Dios perfecto, todo lo que hace es perfecto. Pero entonces, ¿cuál es el chiste de mi vida? ¿No? O sea, todo este periodo de tiempo, y si yo leo la Biblia, todo ese periodo de tiempo se va a cumplir, se cumplió y se está cumpliendo. ¿Por qué Dios? Bueno, para nuestra vida, volviendo a lo del manual, Dios dejó una ley moral, que misma podemos ver en un video que les traje. Ya ven que luego cuando me toca les pongo unos videos. Ahorita me lo van a poner. Lo que podría decirte, sí, ¿ya está? Ok, lo ponemos. Si quieren, pongan atención en las pantallas, está bien chido. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes, y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad, y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces.
Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, Él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Está muy chido, ¿no? Esos videos me gustan un montón, como que son bien creativos esos carnales. Una cosa que se me estaba pasando. ¿Quién le dijo a la gente que escribiera lo que tenía que escribir? ¿Y por qué lo escribieron? O sea, por si lo quieres buscar, si quieres lo checas en tu casa. Éxodo 17:14. Prácticamente son instrucciones de Dios de decir, escribe, escribe, escribe. Y está Deuteronomio 27:3. ¿Y qué otra? Deuteronomio 27:3. Uh-huh. Y también, fíjense, o sea, porque no solamente en el Antiguo Testamento pasó eso, también en Apocalipsis pasó, donde se escriben cosas, por ejemplo, Apocalipsis 3:1, 3:7, 3:14, por aquí había otro. Apocalipsis 1:19 también está como Dios diciéndole a la gente pues que escribiera su voluntad. Está como bien loco, ¿no? Y bueno, creo que con la ley de Dios, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O ese video sí les aclaró todo? Yo puse ese video porque dije, pues está padre y creo que está mejor que mi explicación. Bueno, pero ahora sí, vamos a entrar
en materia porque una predicación no es predicación sin Biblia. Acuérdense de eso. Y si quieres puedes acompañarme a 2 de Timoteo 3:16. Ok. Yo tengo esta versión y ahí está si la quieren seguir. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cómo ves? Esto prácticamente es como, dice que la escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Alguna vez haciéndome este cuestionamiento en la semana, fue como padre porque, ¿sabes? Como que últimamente me he sentido muy favorecido por parte de Dios porque como que ha resuelto muchas de las dudas que yo tenía, incluso aquí en la iglesia, ¿no? Como que yo veía a lo mejor la iglesia de una manera y algo que me encanta del Señor es que siempre cierra mi boca. Entonces me muestra las cosas de otra manera tan amorosa y tan chida en la cual digo, pues gracias Señor, porque yo estoy viendo una cosa, pero no estoy viendo todo el panorama y no estoy viendo todo lo que tú estás haciendo. Entonces, por eso me encanta el Señor. Y volviendo a lo que está pasando aquí, te decía que el cuestionamiento acerca de por qué Dios nos creó está en... Ay, ¿dónde estaba? Isaías 43:7. Si quieres puedes buscarlo. Ahí está. Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Yo fui quien los formé. Prácticamente, si tienes alguna duda acerca de por qué Dios te creó, ahí está la respuesta. Dios te crea para su gloria. Y a veces mucha gente que no cree en Dios se hace como la pregunta o hace este cuestionamiento de decir, entonces Dios necesitaba mostrar su gloria, es decir, Dios necesita cosas. Dios necesitaba mostrarle que no era mejor no haber creado nada. Dios no necesita mostrar a nadie nada, ¿no? Quédate con eso, con ese cuestionamiento. Ahora, Él hizo su voluntad. Apocalipsis 4:10. Aquí es una profecía de igual manera o una visión a futuro. Dice, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, el siguiente, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Es decir, lo que Dios creó por completo, tu vida, mi vida y todo lo que existe lo creó para mostrar su gloria y para mostrar su voluntad. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de que Dios haya creado todo eso? O sea, ¿por qué? O sea, al final de cuentas queda esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué Dios necesitaba mostrar su gloria? ¿Por qué Dios quiso hacer esto? Lo que me puse a pensar esa vez fue, si Dios es bueno, somos producto de su bondad. Si Dios es santo, somos producto de su santidad. Si Dios es creativo, si es un Dios creador, somos producto de esa creatividad. Es decir, si Dios tiene todos esos atributos, Dios está actuando de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza de Dios para hacer las cosas están en Él mismo. Es decir, a mí me gusta cantar
porque creo que en cierta manera tengo una naturaleza musical. Y yo creo que muchos aquí tienen una naturaleza musical y hacen de acuerdo a esa naturaleza musical, si así pudiéramos llamarlo, ¿no? Por ejemplo, los animales se comportan de acuerdo a su naturaleza. Y no estoy diciendo que Dios sea un animal, pero prácticamente Dios hace todo conforme a Él mismo. Dice la Biblia que Él te hizo a su imagen y semejanza. Es decir, que tú tienes una parte de esa naturaleza. Dios te creó a su semejanza, a su imagen, a su semejanza. Okay. Es decir, Dios no nos creó imperfectos, en realidad somos perfectos en diseño, su obra maestra. Pues después de todo somos creación de Dios. Pero Dios no creó dioses. No tenemos esa capacidad perfecta de sabiduría, santidad, justicia, porque Dios no tiene comparación. No habría sentido en ser completamente iguales a Él. Dios creó seres humanos a su imagen y semejanza que solo llegan a la plenitud cuando el corazón del Creador se funde con el corazón del ser creado. Imagínate, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan hijos, si es que todavía no los tienen, imagínate que tú tienes un hijo que esperas con tanto esmero y cuando nace, sale prietito aquí, qué tonto. Imagínate que estás esperando un hijo y desde antes de que naciera, tú ya lo amaste un montón, ¿no? Imagínate que lo estás esperando tanto, o sea, ya fuiste a comprar cosas para su cuarto, ya estás preparando parte de su futuro. Y que llegue el punto en el cual ese bebé te odie, te aborrezca. ¿Qué sentirías que por más que hicieras, ese hijo tuyo no te amara? Yo creo que como padres, bueno, cuando seamos, creo que sería como, creo que sería como, ya cállense. Creo que sería como uno de los más grandes anhelos, ¿no? O sea, preparar que nada le falte, que todo lo que hagas para él se cumpla, que todo el propósito que a lo mejor tú sueñas, ¿no? Que él haga lo que quiera. Yo quiero que él haga las cosas buenas, que haga lo que le guste, que se esfuerce, que sea buena persona. O sea, imagínate que eso a nivel humano. Imagínate Dios cuánto te añoró, con cuánto tiempo de anticipación. Dice que si fuiste, que Él te amó desde antes de que todo se formara, de la fundación del mundo. Imagínate, o sea, Dios, es como si Dios estuviera creando un mundo para ti, ¿no? Dios estaba creando como el universo, Dios estaba creando las estrellas, y a lo mejor, y eso digo divagando, en su corazón decía, lo voy a hacer para que mi hijo vea cuán grande soy. Y tal vez me ame más, ¿no? Tal vez ver toda la grandeza de lo que yo soy. Cuando estaba haciendo el mar, las aguas, la tierra, los animales, todo eso lo está creando prácticamente para que nos dio un mundo perfectamente habitable, en el cual científicos dicen que si la luna llega a moverse centímetros, catástrofes habría en el mar, ¿no? O sea, incluso dicen que si el sol de igual manera se pudiera acercar unos centímetros a la Tierra, la vida no sería posible en este lugar. Imagínate qué tan bien sustentado está todo lo que está creado, y el centro de este planeta son los seres humanos. Imagínate que toda la voluntad de Dios se cumpla. Ahora, ya conoces como lo que existe, ya conoces ciertas cosas, ¿no? que no te explicas por qué pasan. Y tú como creyente puedes decir, chale, Dios, la verdad es que es muy increíble, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente ves las hojas? A mí me ha pasado que de repente voy así en la calle y veo un árbol y digo, ¿cómo se le ocurrió a Dios eso? O sea,
el Señor, imagínate, ¿no? Dice la palabra que con su boca creó cosas. Nosotros con nuestra boca yo creo que matamos cosas, ¿no? En la mañana o así, pero imagínate cuán grande es el poder de Dios, que todo lo que creó, lo creó para que vieras su gloria. Su propósito eterno es para que vieras su gloria. Él te amó tal y como eres. Y a lo mejor aquí hay personas que llegaron o que no le están pasando bien o que sienten que no son dignos de nada. No sé, ¿no? A lo mejor has caído en ciertos pecados que tú dices, es que Dios es santo y yo no. Yo estoy fallando a cada rato y me cuesta tanto trabajo. Y aún Dios sabiendo eso, no le importa. Es que a mí no me importa, yo pago por lo que Él está haciendo y vengo a la tierra a morir por Él a pesar de todo lo que Él ha hecho. Es parte de la gloria de Dios, su amor, la compasión, la misericordia que tuvo hacia nosotros de enviar a Jesús. ¿Y sabes por qué Dios se hizo hombre? O sea, Jesús es Dios hecho hombre. ¿Sabes por qué? Para alcanzarnos a nosotros. Creo que el propósito de la Biblia, el propósito de sus leyes, es conocerlo más a Él, es que vivamos para su gloria y es para comprenderlo incluso más a Él. Pero tu vida no va a terminar en todo lo que Dios creó, tu vida no va a terminar en este lapso de tiempo hasta que mueras. Si no, imagínate que Dios hubiera hecho cosas que acaban, y ya no tienen ningún propósito, o sea, mueres y ahí se acabó. No, el Señor te añora tanto que te da la posibilidad de poder vivir con Él en la eternidad, en su entorno, en donde Él está. Y eso yo creo que es la más grande noticia que como seres humanos podemos tener. Si quieres puedes ponerte de pie. Yo espero que esto haya quedado claro y no haya divagado mucho. Y sabes, a lo mejor si eres nuevo o estás viniendo y pues no tienes una posición clara acerca de Dios y esta predicación ha ayudado a entender un poco más acerca de tu idea de Dios, pues amén, ¿no? Yo creo que eso es como el propósito de su palabra. Y si no has hecho tu decisión de verdad creer en Dios, ¿qué te parece si cierras tus ojos? No es a fuerzas, ni mucho menos, pero si de verdad estás completamente convencido de que Dios existe y que quieres que te muestre su voluntad a través de todo lo que ha hecho, a través de su palabra, cierra tus ojos. Y ¿sabes qué? Ponle en mente tus dudas. ¿Sabes qué, Dios? A lo mejor yo no sé, no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero que mi corazón te conozca. Jesús murió por todos nuestros pecados porque había un fin para nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Necesitamos a Jesús porque Él realizó todo lo que era bueno, todo lo que era perfecto en tu lugar. Y cuando murió en esa cruz lo que hace es un intercambio entre su maldad por su bondad, y ahora su bondad es puesta en ti. Y ahora Dios te declara justo por lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y no tienes que hacer nada más que aceptar ese sacrificio que Jesús, con tanto amor, con tanta bondad, con tanta misericordia,
hizo por ti y por mí. Entonces, si estás convencido de que ese sacrificio te ha hecho libre, estás convencido de que la palabra de Dios es verdad, lo único que puedes decirle al Señor es: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Muéstrame tu voluntad para vivir por tu gloria, para vivir por tu voluntad. Y muéstrame esa nueva vida que tienes para mí. Incluso si tú, que vienes aquí a Nova, no estás seguro de tu posición acerca de Dios y estás reafirmando tus ideas acerca de quién es Él, qué bueno que lo hagas. Pon tu corazón en manos de Dios y que te ayude a comprender su santa voluntad, que te ayude a comprender el propósito que tiene para ti en tu vida, porque Dios te ama. Ten por seguro que Dios te ama. Dios te ama. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Te entregaste por mí.
No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Padre, porque tú has estado en este lugar. Sabemos, Señor, que todo tiene un propósito. La Biblia tiene un propósito, Padre, y todo lo que creaste tiene un propósito. Y yo tengo un propósito, Señor. Tal vez aún no sé cuál es, pero a la luz de la Biblia lo que sabemos es que nuestro propósito es hablar de ti, Señor, predicar el Evangelio, es conocerte, Padre. Ese es nuestro verdadero propósito en ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Padre. Amigos, por último, este libro, como se los dije, es un milagro de Dios.